el día de hoy me encuentro con Joaquín Aguirre, quien es gerente de estudios de Sartor, con el que estaremos conversando sobre el panorama de la economía chilena y cómo ésta se desarrollará durante el 2023. Muy bienvenido, Joaquín, y gracias por estar con nosotras. Gracias a ti, Bárbara. Bueno, para introducirnos en el tema, ya entrar de fondo, me gustaría partir por preguntarte cómo ves tú el panorama de este año 2023, sobre todo respecto a la inflación, que es un tema que se viene tocando desde el 2022, y qué consecuencias puede tener un aumento o una baja inflación en los inversionistas en el país. Perfecto. A ver, en la primera parte de tu pregunta, que es cómo vemos a la economía, a ver, la mayoría estamos pronosticando una recesión, ¿ok? En ese sentido, probablemente ya en el segundo, tercer trimestre, deberíamos ver una merma en la actividad que podría encauzar algunos problemas en términos de solvencia, algunos problemas en términos de desempleo, etcétera. Entonces ahí hay que estar muy atento. Este es un año que corresponde que recapitule todo el exceso de demanda que hubo en los años anteriores. En los años anteriores, acuérdense que estuvimos con muchos estímulos de todo tipo, fiscales, monetarios, etcétera, donde la demanda agregada creció de manera insustentable. A eso hay que sumarle los retiros previsionales. Y eso hizo de alguna forma que nuestra base de comparación de cara al 2023 sea muy alta. Entonces la lógica, dada nuestra estructura económica, es que se corrija. Y por lo tanto, en ese sentido, yo veo que la actividad debería, y la demanda agregada debería empezar a presentar algún problema, o sea, no problema, alguna desaceleración importante y en algunos casos alguna recesión. Y en ese sentido, y ya más específicamente hablando, yo pienso que la inflación va a tener un relato más benigno, ¿okay? En el sentido de que si bien uno tiene de repente sorpresas puntuales en enero, donde sea, en el agregado, porque la inflación mensual es súper volátil, pero en el agregado uno debería ver una menor presión inflacionaria y que hace mucho sentido por una demanda agregada que está resintiéndose, por una actividad que de alguna forma va a estar más alicaída. Y eso es necesario para traer la inflación a niveles más sustentables. Y por eso, bueno, el Banco Central tiene hoy día la TPM en 11.25. La segunda parte de tu pregunta, bajo el supuesto que te digo de una inflación más benigna y en línea con lo que el mercado espera y quizás más benigna aún, eso debería repercutir positivamente en los activos financieros. ¿Okay? Cuando bajan las tasas, que de alguna forma, o cuando empiezan las reducciones de tasa de política monetaria, lo que ocurre principalmente es que los instrumentos de deuda se valorizan al alza y por otro lado, las acciones también se valorizan. ¿Okay? Nosotros prevemos que la tasa de política monetaria debería descender a niveles de un 7% a fin de año. Esa estimación es bastante volátil porque está lleno de sorpresas y tenemos un año, o sea, todavía estamos a principio de año, entonces la estimación se hace más difícil. Pero en ese sentido yo diría que en términos de inversiones específicamente, yo creo que la renta fija local está muy interesante. Los depósitos también, porque están dando unas tasas que son anómalas completamente. O sea, toda la corrección que vivió la renta fija a raíz de las alzas de tasa y del riesgo país en los años anteriores dejó a la renta fija local en una muy buena posición de entrada. ¿Okay? Con las acciones locales estamos un poquito más cautelosos. O sea, las valorizaciones de la bolsa local están muy, muy atractivas, muy castigadas. Pero tenemos que ver, necesitamos un poco más de información para poder entrar un poco más en el IPSA o en la renta variable local en general, respecto a cómo va a evolucionar la economía y los resultados corporativos de las empresas que los componen. Y con respecto, o sea, lo que estábamos hablando, si nos puede explicar cuáles son, por ejemplo, los instrumentos de inversión que existen hoy en día en el mercado y cómo puede ser el acceso, por ejemplo, de un ciudadano común y corriente que quiere empezar a invertir como forma de ahorro. A ver, hay varios vehículos. Tenemos los fondos mutuos, los fondos de inversión, que al final es una conjunción de aportes para poder invertir. Y eso hace más fácil para el inversionista retail invertir. ¿Ya? En ese sentido, bueno, esos vehículos yo creo que están bastante presentes a través de corredoras, de administradoras generales de fondo también, etcétera, de que uno puede entrar a estos vehículos más comunitarios para poder hacer accesible esto. Entonces, por ejemplo, no sé, yo recomendaría quizás
fondos de deuda, de bonos, de deuda privada también, que es un poco a lo que nos dedicamos nosotros, que está bastante interesante. Y en ese aspecto, esa es la mutualización al final. La mutualización es que juntamos distintos aportantes que individualmente no serían capaces, por los montos mínimos exigidos, de invertir en bonos o en acciones quizás, y al mutualizarlo esto se hace posible. Y los fondos mutuos y los fondos de inversión yo te diría que son las principales alternativas. También hay ETFs y otras cosas, pero eso es como el vehículo comunitario que hace factible que inversionistas pequeños puedan invertir. ¿Y crees que es como una buena opción en partir invirtiendo hoy en día, durante este año y con el panorama que se ve a futuro? Sí, sobre todo en la renta fija local y sobre todo en la deuda privada, porque son instrumentos que de alguna manera tienen algún grado de estabilidad, no son tan volátiles como las acciones. Y también un poco depende del perfil de riesgo y del horizonte de inversión. Quizá hay gente un poquito más avesada que tiene ganas de apostarle a largo plazo, etcétera. Claro, las acciones serían interesantes, las acciones locales. Pero para aquellos, que es la mayoría de nuestros inversionistas que observamos, para aquellos un poco más de riesgo de perfil moderado, la renta fija local es una muy buena alternativa. Tú puedes invertir, por ejemplo, en bonos o en fondos de bonos a 3 años, a una rentabilidad anual quizás del 8% con una buena clasificación de riesgo. Y en la deuda privada también hay muchas alternativas en ese sentido de que tú puedes ser parte de un fondo donde se le prestan recursos a empresas medianas y pequeñas, con buenos colaterales, con provisiones, etcétera, y que hacen también más factible eso. Y eso significa que es una inversión que está bastante interesante y bastante castigada y tiene poca volatilidad. Habiendo dicho eso, no quiere decir que la renta fija local tenga cero volatilidad. O sea, de repente pasan cosas, por ejemplo, el dato de inflación que salió en enero, que fue de un 0,8% en vez del 0,5% que el mercado esperaba. Al tiro el mercado lo interpretó como que la TPM iba a disminuir más tarde. ¿Me explico, no? La tasa de política monetaria. Entonces, eso, cuando el mercado vislumbra eso y lo materializa, significa que la renta fija local puede presentar correcciones. ¿Okay? Pero en un plazo más sensato y más largo, hace mucho sentido la renta fija local. Lo único que podría, yo creo, llevar a una volatilidad más elevada de la renta fija local, quizás tendría que ver, yo creo que no va a ocurrir, pero siempre el ruido del sexto retiro o de los autopréstamos o cosas que podrían atentar con la profundidad del mercado de capitales por disminuir los activos bajo administración de las AFP, podrían afectar a la renta fija local o generar algo de ruido, pero no veo las voluntades políticas para que eso salga adelante. No sé, Claro. uno nunca sabe eso, pero... Y con respecto al panorama nacional, teniendo en cuenta el contexto internacional, ¿cuál crees que son las razones detrás del rally del peso chileno frente al dólar que existe hoy en día y qué consecuencias puede tener esto en la economía? Mira, a ver, en el contexto internacional, China, de manera muy inmediata y muy instantánea quizá, realizó la liberación de las cuarentenas que eran muy, muy estrictas. De hecho, si tú ves en el concierto global de países, China es de los pocos potencias, digamos, que tiene la inflación bajo control porque reprimió mucho su demanda agregada a raíz de las cuarentenas. ¿Okay? Esta liberación tan instantánea quizás llevó a otra perspectiva de crecimiento de China que tampoco se ve tan auspicioso, pero gracias a estas medidas el mercado interpreta que el crecimiento de la actividad y por lo tanto la demanda por cobre, específicamente por commodities, debería poder presentar una mejor perspectiva. Y en ese sentido, el mercado le da la bienvenida y el dólar, de alguna forma, se deprecia, perdón, el peso se aprecia, ¿ya? O el dólar se deprecia, es lo mismo. Y lo que sí se ha observado en ese contexto es que hay mejores noticias para Chile. ¿En qué cosas? ¿Qué hemos visto? Primero que nada, el tema constitucional bajó de temperatura, digamos. Antes estábamos todos asustados porque, por lo menos a nivel institucional acá, no nos gustó este proyecto. Entonces eso ya dejó de ser tan complejo.
¿Qué más? Vimos un buen dato de actividad el año pasado, mejor a lo esperado en términos de Producto Interno Bruto, que fue un 2,7, el mercado esperaba un 2,3, 2,4, así que eso yo creo que también tiene una buena noticia. El tema del déficit de cuenta corriente y el déficit fiscal se ve más favorable. De hecho, Hacienda ha hecho un tremendo trabajo en contener de alguna manera el déficit fiscal y eso atrae capitales a Chile. ¿Okay? Yo te diría que es una conjunción de factores en ese sentido. También el tema del diferencial de tasas con Estados Unidos, que eso también apoya a que si las tasas están muy altas en Chile, etcétera, hay una entrada de capitales hacia Chile también, a comprar pesos. Entonces es multifactorial, por decirlo de alguna forma, pero yo te diría que el mercado acusado recibo de todas esas noticias queda en riesgo, de todas maneras, o sea, está el tema de las reformas previsionales, tributarias, los pronósticos de formación bruta de capital fijo o de inversión, si quieres decirlo, a futuro son bastante paupérrimos. Entonces, no quiere decir que estemos bien parados en términos de incertidumbre, etcétera, pero por lo menos estamos mejor de lo que veníamos antes. Y en ese sentido eso ha acusado recibo. Ujú. Y con respecto a las proyecciones que hizo Hacienda, perdón, como tú señalabas antes, y que salió el día de ayer y que hoy día también ocupa la portada de varios diarios, donde señala una mayor caída del PIB, una contracción del 0,7, también una disminución de la inflación según lo que se tenía estimado. Sin embargo, seguimos en déficit fiscal. ¿Cómo interpretas todo este panorama que ellos hacen respecto al 2023? A ver, más que déficit fiscal, yo creo que llegamos a cerrar ese déficit. O sea, los últimos datos del año pasado, quizás estoy un poco perdido con la cifra, pero parece que hubo un superávit de un 1,1 o algo así. Pero el tema del déficit se ha ido controlando en ese sentido. Lo de Hacienda me hace sentido. O sea, y lo que es un poco más en línea, quizás el Banco Central está más retrasado en términos de informe de política monetaria, pero sí, país con recesión este año, con una inflación cayendo, o sea, más benigna. En ese sentido también deberíamos ver menores tasas. La inversión probablemente va a estar alicaída, eso se ha notado también en la encuesta de percepciones de negocios del Banco Central, donde los inversionistas en general y las empresas están, las encuestas, digamos, y están en modo, como dicen los gringos, wait and see. O sea, están de alguna manera, todavía no quiero poner el acelerador con Chile hasta que me den más certeza jurídica e institucional respecto a la Constitución, etc. Y el consumo debería andar bien mal también. El consumo debería andar bien mal porque aquí ya se acabó la inyección de anestesia al nivel que estábamos antes. Entonces, puede ser un año, ojalá lo sorteemos bien, pero va a ser un año desafiante, de todas maneras. Y eso es lo que yo creo que plantea Hacienda en sus pronósticos también. Ujú. Y a modo de conclusión sobre un punto que tocaste que me gustaría retomar sobre la discusión constitucional. Sabemos que, bueno, en la propuesta pasada había mucha incertidumbre, sobre todo para invertir acá en el país. ¿Cómo ves ahora el panorama donde se está iniciando un nuevo proceso distinto, pero igual se está iniciando? ¿Sigue siendo, por ejemplo, relevante para los inversionistas invertir en el país respecto debido al futuro que tiene Chile en términos de crear una nueva constitución que puede definir o no como el desarrollo económico del país? Yo creo que sí, yo creo que vamos a llegar a un acuerdo constitucional más sensato porque los resultados del anterior fueron brutales. El rechazo no estuvo peleado, ¿okay? Fue categórico. Entonces, de alguna forma, lo que uno podría pensar acá es que todas las alianzas que se formen, los expertos, los convencionales, etcétera, ya van a tener el desastre que quedó con la votación del rechazo. O sea, ya no pueden llegar a hacer lo que se les dé la gana. ¿Okay? Y en ese sentido, eso es una mejor noticia. Lo que pasa es que lo que veníamos era bastante malo. Y en ese sentido también, yo esperaría, de alguna forma, que esta constitución que se viene sea ecológica quizás, pero no radical. ¿Okay? Que en caso de expropiaciones hablemos de un precio más de mercado justo, o sea, no, el precio justo era el problema de la constitución anterior, pero de alguna compensación patrimonial relevante,
También una cámara que, o sea, un poder legislativo que de alguna manera se compense. Esta cuestión, yo creo que esta constitución va a ser más sensata, más razonable de lo que veníamos de todas maneras, y yo creo que nadie tiene duda de eso en el aspecto económico, porque yo me estoy refiriendo a eso, a los incentivos, etc. Así que yo creo que eso va a... De hecho, si tú ves, la Constitución ya dejó de estar en la palestra un poco, ya como que no se habla tanto de eso como se hablábamos el año pasado, porque ya no está formulada para generar tantas pasiones, quizás. La Constitución no debe ser apasionada, debe ser también amigable con todos, debe ser la casa de todos, y yo creo que estamos mejor perfilados para eso. Joaquín, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista del Mostrador. Que estés muy bien y que tengas un muy lindo día. Gracias, Bárbara, a ti. Que les vaya bien.